Hola a todos, bienvenidos. Nuevamente después de una pausa regresamos con este tutorial en el que vamos a platicar un poquito sobre el pincel mezclador de Adobe Photoshop. Mi nombre es Joaquín González Vázquez y bueno, vamos a comenzar. Ok, si ya tienen algo de experiencia utilizando Photoshop, desde luego han utilizado la herramienta pincel. ¿Sí? Eh, Voy a crear una nueva capa, ¿de acuerdo? Tomo mi pincel y vamos a elegir un color X. Ok, todos sabemos que podemos pintar con el pincel. Podemos hacerlo más grande, más pequeño. Para hacerlo más grande, más pequeño, bueno, está el camino largo, que es irnos aquí a las propiedades del pincel. Podemos modificar el tamaño, podemos modificar la dureza y podemos modificar también la forma e incluso la rotación del pincel. ¿De acuerdo? Voy a tomar el pincel normal nuevamente. Nada más que para hacerlo más rápido, podemos, en lugar de estarnos yendo aquí arriba al panel de propiedades, podemos darle clic con el botón derecho del mouse y va a aparecer precisamente nuestra ventana de las propiedades de pinceles, nuestra galería de pinceles, donde podemos precisamente modificar esos atributos. Ahora, otra forma de hacerlo es oprimiendo la tecla Alt y botón derecho en PC, en Windows, aparece nuestro pincel pero en color rojo. Si tú lo mueves oprimiendo Alt y con el botón derecho del mouse, si lo mueves en horizontal, vas a poder incrementar el diámetro y si lo mueves hacia arriba o hacia abajo, vas a poder cambiar la dureza del pincel sin necesidad de estar abriendo una ventana extra. ¿Ok? La verdad es que esa técnica me ha ahorrado muchísimo tiempo. Bueno, bueno, como te decía, todo el mundo conoce la herramienta pincel. Pero ¿qué sucede con la herramienta pincel mezclador? Vamos a seleccionarla y vas a ver que automáticamente cambian todos nuestros settings en, en la barra de propiedades y vas a decir, bueno, pues, ¿qué es esto? Aquí tengo seleccionado un color, generalmente va a ser el que tenías como color frontal. Empiezas a pintar, pero no sabes qué está sucediendo. Ocurren cosas extrañas. Aquí en este momento yo estoy utilizando el mouse. Pero si quieres obtener mejores resultados con el pincel mezclador, yo te recomiendo que utilices una tableta gráfica. Wacom sería mi recomendación, aunque creo que ya hay varias en el mercado como las Wion, la Wacom One incluso, que ya trae pantalla integrada, suena bastante bien. Pero pues bueno, vamos a empezar con el mouse, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre con el pincel mezclador? Bueno, de entrada tenemos seleccionado aquí un color azul, ¿de acuerdo? El primer rubro de nuestra ventana de propiedades es exactamente el mismo, nuestra galería de pinceles. El segundo son nuestros ajustes del pincel, ¿ok? Que aparecen de este lado. El tercero es el color, ¿no? Y cuando le damos clic aquí, aparece el selector de color. Si le damos clic en la flechita, aparece cargar pincel y limpiar pincel. También tiene la opción de cargar solo colores sólidos. ¿Pero qué es esto? Bueno, vamos a pensar que el pincel mezclador es una herramienta creada para emular a un pincel natural. Supongamos que tienes un godete con pintura de gouache o de acuarela o un óleo, y este sería el color con el que está cargado tu pincel, ¿de acuerdo? Si yo empiezo a dibujar, vas a ver que empieza con el color, pero el color está pues disminuido. Al pasar por el color, por estos puntos de color rojo, verde y azul que ya creé yo previamente, vas a ver que como si tomara o como si se mezclara un poco el pincel, ¿no? Como que toma ciertos atributos del color por donde va pasando, ¿no? Ok, ¿qué sucede si aquí yo le digo limpiar pincel?
y nuevamente empiezo a pintar. No está pintando con nada, simplemente toma los colores por donde va recorriendo. Si yo empezara a pintar justo en la plasta de color rojo, vas a ver que se va a ver más del color donde, digamos, donde inició. ¿Ok? Ahora, tengo también este botón, cargar el pincel después de cada trazo. Lo voy a desactivar. Si tú te das cuenta, si le digo aquí limpiar pincel y empiezo a pintar, al soltar, automáticamente se vuelve a llenar. Si yo lo desactivo, pinto y ya no se vuelve a llenar, sino que toma el sample justo donde le doy clic la primera ocasión. ¿Okay? Voy a modificar un poco mi pincel. En los ajustes de pincel voy a quitarle un poco el espaciado. Creo que me molesta un poco este look como de gusanito que se crea. Y vamos a intentarlo nuevamente. Fíjate cómo en efecto es como si se estuviera mezclando. Ahora quiero que te fijes en algo. Yo estoy trabajando en una capa vacía, ¿sí? No estoy trabajando en la capa donde tengo todos mis puntitos de color, ¿no? Para que esto funcione, debes tener activada la opción de muestrear todo. Eso te permite trabajar de una manera un poquito menos, de manera no destructiva. Es decir, puedo trabajar directamente sobre esta capa, pero en el momento que yo la empiece a modificar, en ese momento va a cambiarse y ya voy a perder la información original. Entonces, por eso yo prefiero trabajar con una capa que esté vacía, accionando la opción de muestrear todo, muestrear todas las capas. Si yo apago el fondo, de hecho aquí tengo una plasta color blanco, vamos a eliminarla. Tomo mi pincel mezclador y fíjate cómo ahí ya no está tomando muestra color blanco, ya no está tomando el color del fondo. Simplemente, si es transparente, pues no va a encontrar nada, ¿no? Cuando empieza a tocar el color es cuando comienza a funcionar, ¿no? Y bueno, como te digo, yo te recomiendo que trabajes en una capa limpia. ¿Ok? Posteriormente, bueno, tenemos entonces la opción de cargar el pincel después de cada trazo y también tenemos la opción de limpiar el pincel después de cada trazo. Si yo la tengo activada y empiezo a trazar, automáticamente, si yo empiezo a pintar desde aquí, no está haciendo nada porque limpió el pincel. ¿Qué sucede si yo desactivo esta opción? Empiezo a pintar, encuentra color, lo empiezo a utilizar. Y en el momento que empiezo a pintar por acá, todavía tiene cierta carga el pincel, es decir, no lo elimina por completo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí creo que vamos bien. Vamos a limpiar el pincel. Y vamos a pasar con estas opciones, que yo creo que es donde se pone bastante interesante. Te vas a dar cuenta que tienes 4 grupos. Está a la medida, que es como tú lo seteas. Están las opciones de pincel seco, pincel poco húmedo, pincel húmedo y pincel muy húmedo. Vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasa si le pongo aquí clic en seco? Voy a empezar a trazar. Al parecer no alcanza a trazar nada, es un pincel seco, no toma muy poca muestra. Vamos a ponerle seco carga ligera, a ver qué sucede. No sucede nada, nada más me amplía un poquito la muestra de pintura que le di. Si vas a usar pinceles secos, yo sí te recomiendo que entonces elijas, ahí sí, un color. En el momento que tú le das clic, empieza a crear. Vamos a cargar el pincel.
empiezo a crear mis trazados, pero automáticamente se desvanecen. ¿Por qué es esto? Porque la carga la tengo al 5%. Si yo pongo la carga de mi pincel al 100% y le doy clic aquí, no va a dejar de pintar en ningún momento. Si yo la pongo al 50%, empiezo a trazar, va a llegar un momento en el que el pincel se va a desvanecer. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, entonces estamos con seco, seco carga ligera y seco carga elevada. Estos settings, estos realmente son presets, o sea, te van a dar opciones que tú puedes de cualquier manera modificar de este lado. Si pasamos a la opción de poco húmedo, fíjate cómo empieza a mezclarse el color con la pintura que se encuentra a su paso. Ahora, esto está funcionando porque yo tengo activa la opción de muestrear todo. Si no la tengo activa, no va a tomar muestra de ningún lado, más que de la capa que esté seleccionada en ese momento. Ok, poco húmedo, mezcla ligera. Poco húmedo, mezcla elevada. Si te das cuenta, el feeling que da es como si estuvieras mezclando pintura muy, muy espesa. Sí, vamos a seleccionar la siguiente opción. Ahí si te das cuenta, automáticamente empieza a hacer como que la mezcla automática. Ahí sí yo creo que puedo apagar, limpiar pincel. Ahí sí puedo jugar mucho mejor con los demás colores. Acuérdate que estoy en una capa vacía. Bueno, ya no está vacía. Si prendo el fondo color blanco, ahí sí va a tomar la muestra del fondo como si fuera un pigmento blanco, ¿no? Ok. Mezcla suave, mezcla elevada. Vamos a ver qué sucede aquí. Como tengo desactivada la opción, cada vez que pinto, ahí se queda con cierta carga de color azul, que fue lo último que toqué. Por eso aquí me ensucia de color azul, ¿no? Bien, muy bien. Finalmente está la opción muy húmedo. Vamos a poner la de mezcla elevada, a ver veamos qué sucede. Voy a limpiar el pincel. Y vamos a ver que estamos haciendo un verdadero batidillo, ¿no? Ok, bien. Esto lo vas a ver, cuando lo empieces a usar, me vas a entender perfectamente cómo se siente el pincel, cómo reacciona el color que ya tienes activo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahorita en la opción húmedo, humedad al 50%, carga al 50%, mezcla al 50%. También está el flujo del pincel. Si yo me paso de utilizar el mouse y me paso a la tableta, puedo prender o apagar esta opción. Esta opción precisamente es para tabletas, que te permite, al apoyar poco la pluma, te da un trazo más delgado, al apoyarlo más te da un trazo más grueso. Entonces, es muchísimo más orgánico el proceso. ¿Ok? Ahí es porque tengo activa la opción de no limpiar el canvas. Muy bien. Muy bien. Si yo desactivo esta opción,
no está reaccionando. Bueno, sí reacciona hasta que vamos a tomar el color. Cargo mi pincel. Te da el mismo grosor siempre, ¿no? Si activamos esta opción, detecta la tableta. Si apoyo poco, lo va a hacer más delgado. Si apoyo mucho, lo va a hacer más grueso, ¿no? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué tipo de pinceles puedo usar con el pincel mezclador? Acuérdate que el pincel mezclador es un modo de herramienta, pero si me voy a la biblioteca de pinceles, vamos a encontrar eh, pinceles que funcionan mejor con este tipo de herramienta. Definitivamente cualquier pincel te va a servir, pero si yo, por ejemplo, tomo este pincel seco de la biblioteca de Pinceles Kyle, los pinceles Kyle se pueden descargar cuando tienes estás pagando la licencia de Creative Cloud. Pero fíjate cómo al seleccionar este pincel Kyle automáticamente me cambia la herramienta del pincel. Hay que fijarse en este pequeño icono que aparece al lado de cada pincel, porque se te va a decir qué tipo de pincel puedes utilizar. Por ejemplo, estoy en pinceles secos, pinceles húmedos. Este, por ejemplo, óleo húmedo Flex Redondo Real Kyle. Esta es precisamente un pincel que está ideado para funcionar con este tipo de herramienta, ¿no? De hecho, se siente enseguida el tipo de trazo. Vamos a ver si nos permite cambiar un poquito más la mezcla. ¿Qué pasa si lo pongo aquí en húmedo? No. Realmente hay muchos pinceles que pueden funcionar, pero algunos ya están, digamos, preprogramados. Aquí tenemos otro. En efecto, es muy interesante trabajar con este tipo de pinceles. Sí te recomiendo que los bajes. Este, además de que te dan muchísimas opciones, ¿no? Ahora, definitivamente puedes tú trabajar con un pincel general, un circular definido y vas a trabajar divinamente con el pincel mezclador, pero te digo, hay pinceles que te permiten trabajar mejor. Los pinceles heredados no aparecen por default en la nueva versión de Photoshop, pero puedes irte aquí en la ventana de galería de pinceles, puedes activar los pinceles heredados. ¿Ok? Van a aparecer. Y estos son los pinceles que se utilizaban desde que vienen desde otras versiones de Photoshop. Si abrimos aquí la opción de pinceles predeterminados, vas a ver que hay unos pinceles que tienen precisamente el icono de un pincel natural. Precisamente estos pinceles surgieron junto con la herramienta, entonces están planeados para esta herramienta. Por ejemplo, este de pocas cerdas, ángulo plano, es bastante bueno, te permite hacer un trabajo bastante interesante. Em, Vamos a ponerle pincel húmedo. Vamos a limpiar el pincel. Vamos a cambiar ligeramente el color. Y la verdad es que se siente muy fluido, muy orgánico el trabajo. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, ya me batí todo. Ja, vamos a borrarlo. Te digo, puedes utilizar estos pinceles y van a funcionar muy bien con esta herramienta. Vamos a prender el fondo.
¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Bueno, ya estuvo bueno de hacer batidillos. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para este tipo de pinceles. Ok. Em, Vamos a abrir, voy a abrir esta imagen. Esta imagen, esta fotografía de unas rosas. ¿Qué pasa cuando empiezas a trabajar con este tipo de pinceles en una fotografía real? Este ejercicio, o uno muy similar, lo tomé en un curso de Carles Marsal. Yo te recomiendo que si tienes oportunidad de tomar cursos con este señor, la verdad es que es maravilloso. Yo la verdad le he aprendido mucho. Desde luego, pues cada quien toma su propio camino. Pero en particular, él trabaja un ejercicio muy similar en donde toma este pincel, crea una capa vacía. Obviamente, pues puedes cambiarle tú el tamaño al pincel. Mientras más grande utilices el pincel, más eh, menos detalle vas a tener. Mientras más pequeño, obviamente, pues más detalle. Vamos a acercarnos un poquito. Si te das cuenta, estoy trabajando en una capa vacía. Vamos a tomar la opción húmedo con humedad y carga al 50% y vamos a limpiar el pincel. ¿Por qué? Porque no queremos de entrada ensuciar la escena, ¿no? Voy a hacer ligeramente más pequeño el pincel y te aseguras que estás en una capa limpia y empezamos a tomar, limpiar pincel. Ok, perfecto. Estoy en layer. Tengo que tener activa la opción de muestrear todo, no se te va a olvidar eso. Y empiezo a crear trazos. Recuerda que estoy trabajando con un pincel húmedo al 50%, con una mezcla también al 50%. Estoy utilizando la tableta. Podemos ampliar un poco más el tamaño del pincel para crear trazos mucho más amplios. Recuerda, en donde quieras dar más detalle, utilizas el pincel más pequeño, pero automáticamente ve cómo la imagen, que era una fotografía, pasa a ser una pintura. Vamos a crecer un poco aquí el diámetro. Otra característica que tiene este pincel es que tú puedes tomar un sample, es decir, igual que con la herramienta del sello para clonar, podemos oprimir Alt y tomar un muestreo de cualquier zona. Entonces tomo ahí la muestra y empiezo a pintar de este lado, ¿no? En donde no hay nada. Voy a limpiar el pincel. Voy a proseguir con el trabajo. Ahorita realmente nada más es demostrarte, no es que esté haciendo un gran trabajo. Vamos a hacerlo más pequeño por aquí. Vamos a tratar de ir en el sentido
de lo que queremos pintar. Muestreo por aquí. Oh. Y así con algunos trazos. Un problema que tiene, dependiendo de la máquina en donde lo estés utilizando, puedes tener un poco de lag porque pues desgraciadamente es una herramienta que sí jala mucho recurso de Photoshop, ¿no? Pues vamos a ver la diferencia entre la fotografía normal y la pintura, ¿no? Como lo tengo en capas separadas, ¿qué sucede si aparte le pongo una sombra a la capa donde tengo los trazos? Vamos a ver. Se pueden crear, la verdad es que infinidad de efectos, ¿no? ¿Qué pasa si le agregamos un poco de bisel? No, creo que es demasiado. Mucha profundidad. Creo que no es necesario. Pero pues darle cierto relieve, cierto volumen, ¿no? A la propia pintura, ¿no? Tenemos la capa con sombra, sin sombras. Y con mucha paciencia y distintos tipos de pinceles, pues la verdad es que se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Ok, vamos a cerrar con un ejercicio más. Es otro uso que se le puede dar a esta herramienta. Si te das cuenta, en este archivo tengo un fondo color blanco y tengo una capa de texto. Voy a crear rápidamente un trazado basándome en la capa con el texto que utilicé. Obviamente este no lo estoy usando como referencia. La tipografía se llama Undercut. Y si te das cuenta, nada más la estoy usando como guía para crear un trazado siguiendo el sentido en el que generalmente yo crearía la tipografía, ¿no? Puedo tener el problema de que la tipografía tiene rasgos demasiado finos. Espero que transfiera bien para el efecto que quiero lograr. Muy bien. No lo estoy haciendo así súper preciso.
Vamos a sacarla por acá. Ok, ya tengo ahí un trazado, lo vamos a guardar para el ratito. Y en otra capa, en una capa nueva, voy a generar un degradado. Quiero que vaya de rojo a un rojo más oscuro. Tomamos nuestra herramienta para hacer degradados. Oh, vamos a tomar el básico. Normal, natural, tramado, transparencia. No quiero transparencia. Interesante. Vamos a generar una nueva. Curiosamente lo está haciendo desde el lado izquierdo. Voy a crear una diferencia de color un poco más intensa. Qué raro, no lo quiere hacer vertical. Más bien no lo quiere hacer horizontal. Bueno, radial creo que queda bastante bien. Ok, vamos a dejarlo así, ¿no? No sé qué está pasando aquí con la herramienta, pero bueno, en otra capa nueva vamos a generar una muestra. Voy a rellenar de color blanco, 50% de gris. ¿Sí? Y con la herramienta de sobreexponer y subexponer. Voy a crear una muestra. ¿Okay? Ok, creamos una especie de esfera. Y vamos entonces a tomar nuestro pincel mezclador. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a tomar un pincel general, circular definido. Vamos a darle más o menos el tamaño aproximado de la muestra que acabo de crear. Y vamos a oprimir Alt. Le damos clic. No se cargó aquí. ¿Por qué? Porque hay que tener activa la opción de cargar. Alt. Ahí se cargó. Ahí está. Para hacer esto, tiene que tener desactivada esta opción de cargar solo colores sólidos. Como aquí estamos agarrando un degradado, yo sí te recomiendo que
desactives esta opción, si no, no te va a reconocer esto. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Tomé como muestra este color, voy a ponerlo como pincel seco, carga elevada, voy a apagar mi capa, voy a generar una nueva y quiero que veas lo que sucede. Cuando empiezo a pintar, es como si literal estuviera utilizando o estuviera pintando con una pasta de dientes. ¿Ok? La verdad es un efecto, como un efecto colateral bastante bienvenido. ¿Por qué? Porque tomé como muestra esto, ¿no? O sea, pude haber tomado un arbusto, ¿no? O un fragmento de una fotografía con flores, con hojas, con abejitas, y sería con lo que estaría pintando, ¿no? Pero como aquí tomé una esfera con volumen, pues da la impresión que estoy pintando con pasta de dientes, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues, obviamente puedo modificar un poco tal vez el espaciado de mi pincel y va a ocurrir esto. ¿Qué ocurre si le doy un poco de espaciado, pero en dinámica de forma, perdón, en dispersión, aumento un poquito la dispersión? Entonces obtienes algo mucho más juguetón. Si activo la opción aparte de controlar el grosor del pincel con la presión de la pluma, entonces puedo hacer, cambiando la presión en la pluma, puedo hacer cosas bastante más interesantes. ¿Qué ocurre si abro mi ventana de trazados? Voy a quitarle el efecto de dispersión y de dinámica de forma al pincel y le voy a quitar el espaciado. ¿Qué ocurre si selecciono el trazado que hice previamente? De hecho, creo que me faltó un rasgo por ahí. Sí, me faltaron dos rasgos dentro de mi trazado. Selecciono el trazado y lo complemento con la plumilla. ¿Ok? Vuelvo a prender mi capa. Esa es mi muestra. Tomo mi pincel que ya está preestablecido desde la última vez que lo utilicé. Regulo el tamaño y quiero que veas esto. Tengo seleccionado mi pincel mezclador. Estoy en mi ventana de trazado, selecciono y tengo activo el trazado de trabajo, o puedes salvarlo con el nombre que tú quieras. Y ya sea en el menú de sándwich, utiliza la opción de contornear trazado o le das clic aquí abajo en este botón. Y automáticamente con el trazado seleccionado activa el pincel mezclador, cargada tu sample, pues puedes crear un trabajo mucho más fino. Puedo generar incluso una nueva capa. Selecciono el trazado, hago más pequeño o más grande el pincel. Vamos a hacerlo más pequeño. Vuelvo a contornear el trazado, lo hace más fino. O en una capa adicional, hago algo mucho más robusto. Recuerda que para que esta técnica funcione, debes tener seleccionado activo el trazado que estés utilizando y activo también tu herramienta de pincel mezclador. Muy bien.
Desactivo mi trazado y ya quedó. Muy bien. Pues bueno, ya con esto serían tres técnicas, la básica en donde aprendimos cómo funcionan o cuáles son los atributos que nos puede dar este pincel. De hecho, también hay algunas otras opciones. Si tienes una Wacom un poco más avanzada, incluso te va a reconocer la inclinación de la pluma. Si no, no importa con que te reconozca los grados de presión. De cualquier manera, aquí le puedes también graduar el ángulo al pincel, ¿no? Eh, por otro lado, vimos que podemos crear una obra de arte con pintura o con acuarela a partir de una fotografía ya existente. Y finalmente podemos hacer este tipo de trazados un poquito más creativos, utilizando el sistema para samplear o tomar muestras de la herramienta del pincel mezclador. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por hoy. Yo espero que puedas sacar algunas técnicas o hacer algo un poco más creativo con esta técnica. Me gustaría que me lo compartieras para ver cuáles son los resultados que obtienes. Eh, Mi nombre es Joaquín González Vázquez. Nuevamente te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage en Facebook. En este momento pues están apareciendo los datos en la pantalla. Y pues me despido pronto, otro tutorial de hipérbole.